Bienvenidos a la familia de Dios, nuevamente a el estudio bíblico correspondiente a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Habíamos concluido el capítulo 6 la semana anterior, donde nos enseñaba la carta en el último versículo que nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando el capítulo 7 habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, lo que nos va a explicar cómo fungió Melquisedec como un sacerdote cuando Abraham viene de la batalla de liberar a su sobrino Lot. La historia en Génesis nos enseña que una vez Abraham regresa con todo el botín, se le presentó Melquisedec. La palabra Melquisedec es un nombre hebreo que significa rey. La palabra Melquisedec, justicia o paz. Cuando dice rey de Salem también. Cuando estudiamos también que la palabra sacerdote quiere decir aquel que sacrifica e intercede por otro. El sacerdote fungía como alguien que sacrificaba algo para con ello expiar el pecado. Eso lo enseñaba la ley según el sacerdocio levítico. El sacerdocio heredado por Aarón era ese, alguien que sacrificaba algo para interceder por alguien. Pero el sacerdocio de Melquisedec es diferente. Y de este tipo de sacerdocio es el que funge nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio que ejercían los judíos a través de los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque ya hemos estudiado, y quizás lo vamos a repetir de una forma continua, se va a oír que estemos repitiendo lo mismo. ¿Se recuerdan? En el sacerdocio levítico de Aarón siempre sacrificaban un animalito. Y este servía para expiar el pecado del pueblo, pero también del sacerdote. En el caso de Jesús, su sacrificio fue la ofrenda con la cual se cumple la demanda de la justicia de Dios a causa del pecado. Pero Jesús no tenía pecado. Pero se dio Él en sacrificio por nosotros. Entonces, dentro del sacerdocio levítico, Jesús funge también como ¿quién? Como el Cordero. Pero Él no entra con una sangre de un animal. Y no ofrece sacrificio por Él, sino a favor de usted y de mí. Miren qué precioso. ¿Y qué fue dado en ofrenda? La sangre del perfecto de Cristo Jesús. Eso es el sacerdocio levítico. Pero como el sacerdocio de Jesús es mayor, si lo pudiésemos comparar con un tipo de sacerdote, este es el Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec, hermano? Ya le dije. Génesis 14 o 15, si no me equivoco, 14, perdón, nos enseña una historia. Y quiero que lo busque para que vayamos entendiendo de qué va a hablar. Aunque en hebreo está descrita completamente la historia, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia, en Génesis, encontramos que había una guerra. Mire, de todo el tiempo ha habido pelea, pleito entre reino contra reino, porque el único reino perfecto es el reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Ahora, cuando el capítulo 14 describe lo que sucedía, se muestra ya el favor de Dios a favor de Abraham. Capítulo 14, versículo 17. Oiga lo que dice. Cuando volvía
de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey ¿de quién? De Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién sale a recibir a quién? 14 de Génesis, versículo 17. Abraham viene de una batalla. La batalla la ha ganado con la ayuda de Dios. Y a causa los tiempos no han cambiado mucho. Toda guerra, todo ganador de la guerra tenía derecho a la posesión del reino que conquistaba. Viene Abraham, como él ganó la batalla, se toma todo el oro y todo, ¿verdad? Pero se le aparece primero el rey de Sodoma. Pero ya en el versículo 18, entonces, Melquisedec, rey ¿de dónde? Salem. De Salem. La palabra Salem se cree que pertenecía ya a la región de Jerusalén. Y la palabra Salem es un símil a Shalom, que quiere decir Dios de paz. Jehová Shalom. ¿Quién es él? El Dios de nuestra paz. Entonces se le aparece él, por eso se le llama rey de paz. ¿A quién? A Melquisedec. Ahora, la explicación de lo que dice Hebreos, no es que vayamos a hablar de que vamos a pedir el diezmo. Por favor, no me vaya a confundir esto, ni vaya a pensar que de eso vamos a hablar. Ahí lo habla claramente, yo no quiero meterme en ese tema, porque no es de eso lo que se va a hablar. Se va a hablar acerca del tipo de sacerdocio que ejercía Melquisedec. Los diezmos en la cultura de los tiempos abrahámicos o de los patriarcas, solo se podía traer, no había ley todavía que dijera acerca del diezmo, sino que ya era una costumbre. Dentro de la costumbre, Abraham presenta los diezmos. Pero ¿a quién se presentan los diezmos? Los diezmos no se presentan a una persona igual, sino que se cree que a la persona que se le presenta es como un tributo. Entonces, ¿a quién se pagan los impuestos? Al que tiene autoridad, a alguien superior. Abraham presenta sus diezmos a alguien superior a él. Ese es Melquisedec. En ese momento, ¿qué está haciendo Abraham? Presentando lo dice la Escritura, no lo digo yo, y ya lo vamos a ver en Hebreos también. Dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué Abraham le da los diezmos? Porque considera que el rey Melquisedec, él se debe a él. En ese momento, hermano, lo que está haciendo Abraham es reconociendo que Melquisedec es alguien superior a él. Y que él puede hablar con Dios. Por lo cual, él cuando le dice que es bendito sea, le está bendiciendo. Y el único que puede bendecir, ¿quién es? Dios. Amén. En ese momento, ¿qué está haciendo Melquisedec? Está siendo un sacerdote. A la misma vez un rey. Porque dice el versículo 19: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Aquí aún ni se le ha cambiado el nombre a Abraham. No sé si ustedes pueden ver que no aparece Abraham con H intercalada. Bendito Abraham. En ese momento el rey o el sacerdote está ¿qué? Bendiciendo a Abraham. En este tiempo no existía el sacerdocio levítico. No existía el sacrificio de animales por un sacerdote. Sí existía el sacrificio, pero no lo hacía, no había un
todavía el orden del servicio del sacerdocio Aarón o del servicio del sacerdocio levítico. Entonces viene Abraham y él reconoce que este rey es superior a él y le da los diezmos. Parece ser que Abraham ve en Melquisedec, ¿a quién? A un sumo sacerdote. Lo curioso es que este sacerdote no es como los sacerdotes de los tiempos de la ley, que eran descendientes primeramente de Abraham, que al morir se heredaba su sacerdocio. Aquí no encontramos ninguna descripción de quién fue el papá de Melquisedec y quién fueron sus hijos. No existen. Es por ello que ahora, por favor, quiero que vayamos. Bueno, terminamos la parte donde dice el versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dio Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí. Abraham, este es tener fe, hermano. Este es darle la gloria a Dios, ¿o no? Dice el versículo 24: excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. Yo no quiero que tú vayas a decir: yo soy rico, Abraham es rico porque yo lo he hecho rico. No, él sabe que quien enriquece es Dios. ¿A quién hay que darle la gloria de todo lo que Dios nos provee? A Dios. Es Dios la fuente de nuestra provisión. Lo está demostrando Abraham. ¿Y a quién? Y él acaba de dar los diezmos, no a otro hombre igual, sino a uno que él consideró que era superior a él. Por ello es que la comparación del sacerdocio de Jesús es igual a la de Melquisedec. Porque ¿quién fue de qué descendencia viene su sacerdocio? En Jesús no lo encontramos en forma de sacerdote, ¿verdad? No hay genealogía de alguien que haya sido sacerdote de su descendencia antes, ni mucho menos después de él. Y el único que lo ejerció así fue Melquisedec. Por eso es que su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Ahora vamos al estudio. Hebreos. Disculpen que nos vayamos mucho a la historia, pero el mismo escrito sagrado nos lo envía, ¿verdad? Hebreos, capítulo 7, donde iniciamos. Porque este Melquisedec, ahora sí ya sabemos quién es Melquisedec. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y que dice: y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿qué significa la palabra Melquisedec? Ahí está en la Biblia. Primeramente, rey de justicia, y también ¿qué? Rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora el versículo 3. ¿Quién era Melquisedec? Sin padre. Exacto. Es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida. Esto es por si alguien un día le pregunta: ¿y a Dios quién lo creó? Y el papá y la mamá de Dios, dígale usted: sin padre y sin madre. Él es el eterno. No necesita antes de él, ni se necesita alguien después de él. Dios es eterno. No tiene principio, ni mucho menos tiene final. ¿Por qué? Él vive en la eternidad. No se puede medir su tiempo. A lo que dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. No aparece en la Biblia quién sea el papá de Melquisedec. Porque era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo se le apareció ya a Abraham. Y dice el versículo 3: sin padre,
sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante. Gloria a Dios. ¿A qué? A lo que dijo la hermana. Semejante quiere decir igual. Melquisedec era semejante ¿a quién? Termine, por favor, el versículo 3. Al Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote. O sea, su sacerdocio, ¿cuándo se va a acabar? Amén. El sacerdocio de Jesucristo nos da una mejor garantía a nosotros. No se termina. ¿Murió a Aarón? Sí, ¿murió Aarón? Claro que sí. ¿Quién fue el heredero de su sacerdocio? Sus hijos. ¿Sus hijos murieron? También. Y cada vez que moría, volvía el hijo a tomar la posesión de su padre, y este moría, pero sus sacrificios no quitaban el pecado de la humanidad, porque aún tenían que quitar el pecado de ellos. ¿Permanecía su sacerdocio para siempre? No, terminaba. ¿Cuántos sabemos eso? ¿El sacerdocio de Aarón tenía principio? Sí. ¿Y tuvo también final? ¿Y los hijos de Aarón? Igual. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Mire qué tipo de intercesor tiene usted. ¿Qué tipo de intercesor? Tiene el mejor. Usted y yo vivimos en unas mejores condiciones que aún los mismos judíos. Vea, hermano, qué verdades nos está revelando la palabra de Dios. Mira, hermano, si es lindo estudiar, porque en ella nos está revelando Dios su voluntad y lo que Él tiene para nosotros. Por lo cual, hermano, se recuerdan que decía el estudio de que terminamos: el que traspasó no el lugar santo, sino los cielos. El verdadero lugar santísimo. Ahora, dice el versículo 4: considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví, aquí va a hablar del otro sacerdocio, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de ¿quién? Quiere decir que cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, de alguna manera u otra, ya estaban los sacerdotes terrenales, hijos de Aarón. Ellos eran los que recibían los diezmos de sus hermanos, lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, estaba también Abraham diezmando de los levitas mismos, aunque aún ellos no habían nacido, pero eran su descendencia. Cuando Abraham dice que diezmó, vuelvan a leer conmigo el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según que la ley. Es decir, de sus hermanos. ¿Quiénes eran los que sostenían a aquellos sacerdotes? Las otras tribus. Ahora dice el versículo al final: aunque estos también hayan salido ¿de dónde? De los lomos de Abraham. ¿Y Abraham quién fue? El patriarca, el padre de todo ello. Ahora dice el 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las... Vaya, ¿y quién era el que tenía las promesas? Abraham. Amén. Y no le dice, pues, bendito Abraham del Dios Altísimo. ¿Cuál fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren. Mire, es hermoso. Y que no se sienta usted en ningún momento mal si usted por costumbre, por buena costumbre, tiene la expresión Dios le bendiga.
No se sienta mal si se lo dice a alguien que no comprende. Este no le va a decir amén, sino que le dicen gracias, quizá. No se sienta mal. De gracias me dijo. Dele gloria a Dios porque la persona no conoce, pero en su forma de hablar está esa expresión. Dios lo bendiga. Ah, gracias, dice la gente. Porque Dios nos ha mandado a ser de bendición. ¿Qué le quita a usted decirle Dios le bendiga a un impío? Lejos de esto, a veces ellos se sienten de alguna manera u otra halagados. Me dijo Dios le bendiga. ¿Le está deseando el qué? Una bendición. Siempre y cuando se haga con el corazón. Dice el versículo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. ¿Quién era el menor? Abraham. Por eso les decía, no hay una tributación a alguien menor que nosotros, sino a alguien superior. Cuando Abraham le dice, reconoce, yo me imagino que Abraham se ha de haber sentido, hermano, ha de haber sido un privilegio, porque se le presentó un tipo de Cristo. Un sacerdote semejante al que usted y yo tenemos. Así que siéntase bendecido, hermano, porque usted y yo, al igual que Abraham, somos menores. Pero tenemos una garantía, alguien superior a nosotros, mayor, nos ha acogido, se ha apiadado de nosotros. Y si aunque usted le diga, ay, ustedes ahí dan lástima, no, estamos en el regazo de las manos de nuestro Dios. Amén. Y Él ha decidido bendecirnos con toda bendición, dice la palabra. Esas son las promesas que usted debe de agarrarse. No que usted, ay hermano, yo nací en una familia salada. Desprenda eso, hermano. Eso lo puede decir el mundo. Pero usted no, usted tiene un sumo sacerdote que se compadece de usted porque conoce sus necesidades, porque tuvo un cuerpo igual al suyo, aún sin él pecar, dio su sacrificio por amor a nosotros, hermanos. Ese es el tipo de sacerdote que tenemos. No sé si usted ha notado que la iglesia tradicional tiene por costumbre venir a su líder y decirle que le absuelva, dice, de pecado, ¿verdad? Cuando confiesan sus pecados, porque en la creencia errónea de esta iglesia, creen que el líder, le llaman ellos sacerdote, tiene el poder para decretar perdón de pecados. El único que tiene poder de perdonar pecados es Cristo Jesús. Amén. Y usted no tiene otro intercesor. Entre Cristo y usted no hay otro. Por favor, busquemos, si no me equivoco, Tito, si no me equivoco. Atrás, no vaya a perder la cita, por favor, en la que estamos en el estudio. Tenemos esa idea errónea de que usted va a venir al pastor para que el pastor interceda por usted. No, usted tiene ya un intercesor. ¿Cuántos creemos eso? Amén. ¿Tenemos ya un intercesor? Claro que sí. Atrás de Hebreos está Tito, no está muy... No sé si no me he equivocado, si no se lo voy a... Perdón, primera de Timoteo es, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, atrás de Hebreos. Ahí encontramos las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2 de la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Bueno, ¿pueden leerlo conmigo en voz alta? Léalo, correcto, así en voz alta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
Y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo. La palabra mediador es sacerdote también. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Y también, ¿qué más dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres. O sea, entre mi persona, o no lo hagamos entre mi persona, entre usted y Dios hay un solo mediador. ¿Cuál es, hermano? El pastor, el sacerdote. Jesucristo, Él es su sumo sacerdote. ¿Quiere llegar usted al Padre? ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene al Padre si no es por quién. Por Él. Él es el medio. Él dijo, yo soy el camino. ¿Y qué está diciendo Hebreos? Que solo uno tiene el poder de mediar. Y ese tipo de sacerdote no lo tenían los judíos, no lo tenían los levíticos, los sacerdotes levíticos. Ese sacerdocio que ellos tenían, moría uno y tenía que levantar. El sacerdote que usted tiene es para siempre, al igual que el que tuvo Abraham. No vengo con esa idea, hermano. Voy a decirle al pastor que ore por mí porque el pastor me oye. Dios al pastor oye. Es más fácil que Dios lo oiga a usted que al pastor. El pastor ni ora. Y solo come, ni tan siquiera bendice la comida. Estoy poniendo un ejemplo. Oye, el hermano, ¿cómo es? Sí, cada quien debe de saber cómo es. Pero quítese esa idea, hermano, de que el pastor está más cerca de Dios. Mentira. Usted y Cristo están unidos a Dios por medio de Cristo. Amén, hermanitos. Quitémonos esa idea abajo. Busquemos Hechos capítulo 4. Hechos, muy atrás de donde estamos. Después de los evangelios encontramos Hechos capítulo 4. Versículo 12. Hechos, sí. Aquí es el apóstol Pedro dando una predicación, defendiéndose ante el concilio y hablando una realidad, ¿verdad? Diciendo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado ¿a quién? A los hombres, en que podamos ser salvos. Allá nos decía la carta a Timoteo que no había otro mediador. Aquí nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, hermano, que nadie me le vaya a engañar diciendo: usted que quiere estar cerca de Dios, acérquese a tal iglesia, acérquese a tal líder. Él está cerquita de Dios. Usted puede estar cerquita de Dios. Porque tiene un sacerdote. No como los sacerdotes terrenales que tenían los judíos. No como los sacerdotes que llegaban al templo o a sacrificar. No, el sumo sacerdote que usted tiene le bendice directamente como fue bendecido Abraham por Melquisedec. Ahora está entendiendo lo que quiere explicar el capítulo 7. Vamos al estudio, por favor. Solamente son textos que nos apoyan lo que estamos aprendiendo a través de la carta de Hebreos capítulo 7. Volvamos a Hebreos capítulo 7. En el versículo que estábamos, si no me equivoco, era el versículo 7, donde decía: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. El versículo claramente está diciendo que los sacerdotes eran hombres mortales y a ellos les entregaban ¿el qué? Los diezmos. Pero allí dice, ahí se refiere en el ejemplo de Abraham, que cuando Abraham dio los diezmos se los dio a alguien que no está muerto. ¿Y quién era ese? Melquisedec.
¿Y quién es el que está vivo hoy? No se llama Melquisedec, se llama Jesús. En pocas palabras, ¿a quién le dio el diezmo entonces Abraham? Al mismo Señor Jesucristo. Amén. Que Melquisedec solo era un tipo, porque en aquel tiempo no se oía la palabra Jesucristo. Entonces, cuando él presenta los diezmos, los presenta delante de ¿quién? Del mismo Señor. Pero como vuelvo a repetir, no quiero que vayan a pensar ustedes que estamos hablando acerca, hermano, no, yo no estoy pidiendo los diezmos, cada quien tiene en su corazón darlo o no, ¿verdad? Eso es algo voluntario. Esa es una comunión entre usted y su Dios, o sea, su sumo sacerdote que es el mismo mío. Es una comunión de cada quien. Solo le puedo decir que cuando Abraham dio los diezmos no pensó, este rey a ver si se los va a robar, ¿verdad? La escritura misma dice que se los dio al mismo Dios que vive, dice. Esa es una comunión muy suya, hermano. Ni le vamos a decir, hermano, si usted diezma no le va a pasar nada, va a ver que usted le va a multiplicar. Eso no le puedo decir yo. Es una comunión muy propia. Cada uno de ellos, dice la Biblia, como Dios pone en su corazón. Dios bendice al lado alegre. Que Dios garantiza. Sí, a través de ello usted está haciendo un acto por fe. Ese es un acto por fe entre usted y Dios. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y usted diezma? Para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios. Y no usted el pastor, sí, yo los traigo aquí y son administrados por una directiva, al igual son llevados a la iglesia central. ¿Y qué tal si allá si usted decide con la directiva robárselo o se lo lleva allá a la otra iglesia? Hermano, hay que ver si se lo roban, no me lo están robando a mí. Mi obligación era traérselos al Señor por fe, ¿verdad? Es un tema muy controversial, pero cada quien debe de hacerlo como Dios ponga en su corazón. Cada quien debe de saber qué comunión tiene entre usted y Dios a través de Cristo Jesús. Dios es fiel, claro que sí. Allí dice la Escritura, se imaginó Abraham que se iba a escribir miles de años después de su experiencia, este escrito donde se dice que él le dio el diezmo, no a un hombre mortal. ¿Se imaginó Abraham? No, pensó lo del entrego. Ahora la Escritura nos da testimonio de que él, ahí dice, se refiere a la historia de Abraham. Ahí dice, y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham, lo que les decía, pagó el diezmo también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos. Leví, ¿algún día ustedes le vieron diezmar? ¿O la Biblia describe que diezmó? ¿No? ¿Cuándo diezmó? ¿Por qué dice la Biblia entonces que Leví diezmó? Si él era el que recibía los diezmos de la tribu de Leví. Ellos recibían los diezmos de sus demás tribus. ¿Cómo es entonces que dice la Biblia que pagó diezmo? Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿de quién es descendiente Leví? ¿De quién es descendiente? De Abraham, correcto. Cuando Abraham paga los diezmos, los está pagando por fe, ¿quién? Leví. Esto nos enseña otra cosa. El sacerdocio levítico es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Porque ¿a quiénes pagaban los diezmos en sí literalmente los levitas? A nadie. Porque ellos eran la tribu a la cual Dios había designado para eso. Pero aquí sí dice que ellos lo pagaron a través de la fe, cuando Abraham a alguien superior se los trae. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec era superior. Por eso él se los dio. El sacerdocio levítico no es comparado con el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es superior entonces que al del sacerdocio levítico. Sí. ¿Por qué? En primer lugar, no muere. Es eterno.
es para siempre. Amén, hermanos. Amén. Ese es el tipo de sacerdocio que usted y yo tenemos. No es un sacerdocio, hermano, que usted necesita todos los días traer una ofrenda para que lo vea Dios. No necesita eso. Solo necesita creer en su Señor y Salvador Jesucristo, que usted ya está en la presencia de Dios y usted está por fe en la misma presencia de Dios. Ustedes pueden decir aquí, hermano, aquí es una casa que usted ha agarrado como iglesia. Usted está en la presencia de Dios por la fe. Hermanos, ahí está el techo de ir, su oración no pasa del techo para es lo que usted cree. Llega hasta el mero cielo, porque allá está su sumo sacerdote. Allá está intercediendo por usted. Terminamos el versículo 9. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de, aquí donde le explica, miren, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Alguien me ayuda porque soy muy de memoria muy mala. ¿Qué es Leví de Abraham? Si alguien lo sabe, viene a ser Descendiente. sí, pero parentesco, bisnieto, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver, Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamaba, el de la promesa se llamaba Isaac, y está Ismael. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob engendró 12 hijos. Ya estamos en la cuarta generación entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Tátara bueno de Leví. Abraham, Isaac, Jacob y Leví. ¿Qué es entonces Abraham de Leví? Es como tátara nieto. Y él es su tatarabuelo. Y cuando él ni aún había nacido, ¿qué dice el versículo? Estaba en los lomos, dice. Cuando me lo diga, hermano, usted está inventando, ahí lo dice la escritura. Vuelva a leer conmigo el versículo 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec. ¿En qué estaba Leví? Y todavía faltaban 4 generaciones, ¿no, hermano? Eso es lo que está diciendo la escritura. No había nacido. No había nacido. No había nacido ni tan siquiera su abuelo ni su bisabuelo. ¿O no, hermanos? Lo dice la escritura. Ahora dice el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el sacerdocio? ¿Por qué él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La pregunta es, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué quiere decir? El sacerdocio levítico no era perfecto. Lo está diciendo la escritura, no me lo estoy inventando. Porque si fuera perfecto, no hubiera otro tipo de sacerdocio. Y si lo hay, ¿verdad? Es el de Melquisedec, entonces el sacerdocio perfecto. Y de ese participa usted. Por eso es que usted, hermano, no tiene usted que ningún... Volvemos a ese tema porque es muy controversial, ¿verdad? Usted tiene que estar bien con su pastor porque él es su padre espiritual, él es su sumo sacerdote. Mentira, hermano. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. Pero más adelante va a hablar, hermano, que usted tiene que sí, dar de alguna manera sujeto. El pastor tiene una obligación, ¿sabe cuál es? Enseñar la palabra de Dios. Pero la dependencia espiritual no depende de su pastor. La dependencia de su comunión no depende de mí, ni de otro pastor. Dejemos de andar idolatrando pastores. Dejemos de andar idolatrando líderes. El único líder por excelencia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo necesito de ese mismo sacerdocio. ¿O no, hermano? ¿Cómo se llamó Pablo
Cuando empezaron a decir allá en los Corintios, hermano, yo soy de Pablo, yo soy, el otro decía, de Apolo, yo soy de otro decía. Y les dice, todos somos colaboradores. Pero el que murió en la cruz por ustedes me está diciendo, es Cristo. Él es su Señor. Y aquí en mi tierra hasta el día de hoy, ay no, yo soy de la iglesia de abajo, yo soy de la iglesia de arriba, yo soy del pastor tal. ¿Cómo que por eso, hermano, va a entrar al cielo? Usted y yo vamos a entrar al cielo por Cristo Jesús. No porque la iglesia es blanca, porque es azul, porque es verde, porque otros la pintan en negro, no.